Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Él es Samuelito, mi hijo. Bendición de Dios. Y hoy les quería hablar acerca pues, de la verdad de Dios y de su evangelio. Recordaba lo de cuando Jeremías, pues, cumplió su propósito. No pasó por momentos difíciles, o sea, cuando ya no quería en realidad escuchar a Dios, ni pensar en Él, ni en su palabra, sino que llegó un momento que dijo: no pensaré más en ti, Señor, no hablaré más en tu nombre. Pero también reconocía la verdad, diciendo: has sido más fuerte tú que yo, Señor. Pues obvio que Dios va a ser siempre el más fuerte. Y ahí recordaba lo que el término del cumplimiento y de la voluntad de Dios. Cuando pues Nabucodonosor pues al final destruyó al pueblo de Israel, y por la soberbia, porque estaban en malos caminos y no agradaron a Dios. Y en sí la profecía lo que decía, eh, hablaba de destruirla, que había que destruirla para reconstruirla, pero bien. Y decía: ya no habitaré más en templo por mano de hombre, sino que escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. Qué grande promesa, mis amados hermanos. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. Ahí está la promesa que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y que la ley de Dios debe estar en nuestro corazón, no solo en la Escritura, en nuestro corazón. Y que el Señor mora en nosotros. Si no es así, pues no somos parte del templo de Dios. No somos parte de la promesa de Dios en realidad. Porque es necesario, mis amados hermanos. Cuando tú llevas la ley de Dios en tu corazón, escrita en tu corazón, pues no la puedes olvidar. Sabes cuando estás haciendo mal y cuando estás haciendo bien. Y el Señor habita en ti. Pues ahí está cuando hablábamos de la modestia, de vestirnos con modestia y no con ropa pues indecorosa, o ser templo de Satanás, pues, o demostrar nuestra desnudez o, o nuestro cuerpo, utilizándolo para otras cosas, para seducir o por vanidad. Porque al final, si tú te vistes con cierta ropa y ciertas cosas como el mundo, no creo que sea por gusto del espíritu, mis hermanos, sino de la carne, cosas de la carne, y no cosas del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo, dice. Entonces ahí va en cómo cuidamos el templo de Dios. Porque dice: ya no habitaré más en templo hecho de mano. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. ¿Cómo pueden decir, por ejemplo, que tu cuerpo es templo de Dios cuando andas corrompiendo a otros los pensamientos por cómo se viste uno, mis hermanos, como el mundo? Y no debe ser así. No debemos
preocuparnos de vanidades, de cosas de la carne. Debemos preocuparnos de estar bien con Dios y ser buen templo de Dios, del verdadero Dios, del Santo. No ser templo de ídolos. Porque en Satanás y en el infierno hay muchas formas de espíritus que se quieren hacer dioses, con formas humanas y seductoras y así. No tomemos la forma de ellos, no trabajemos para ellos, porque ellos están para engañar a la humanidad, para perderla, para guiarla a cometer más pecado, adulterio, fornicación. Porque el Señor ya dice, el que miró a una mujer para codiciarla, fornicó con ella en su corazón. Entonces, si como mujer pues no te vistes moderadamente, estás siendo templo para incitar que otros pequen. Y no eres templo de Dios, porque Dios quiere salvar las almas, no perderlas. Y si tú, pues, en el error o en el engaño de Satanás no te das cuenta de eso, pero estás perdiendo las almas. Y toda esa sangre caerá sobre la cabeza de cada quien, pues, porque Dios ve la verdad, no ve las excusas que uno pone, decir, no, pero que esto, pero que lo otro, pero no. Dios es la raíz, el principio y el final de todo. Para Él no hay excusas, no hay término medio, o sea, tú haces el bien o haces el mal. Y Él ya lo tiene claro, clarificado, que lo que es el bien y que lo que es el mal. Entonces tú no va a haber un término medio. No vas a excusarte con ciertas cosas y excusas humanas, porque es la ley de Dios. Si tu templo no es templo del Espíritu Santo de Dios, va a ser usado para mal por Satanás, para cosas perversas, para apartar las almas. Y mucho hay así en las iglesias. También muchos seducidos también por lo mismo, que defienden a esas personas, que dicen, no, si es tan buena persona, por eso, pero con su alma ya seducida por esos templos en realidad. Y así hasta según grandes como pastores o dichos pastores pues caen en eso. Por no hacer lo correcto, no anunciar el verdadero evangelio de Dios, por permitir esas cosas. Porque una cosa es hablar con amor, una cosa es hablar con sabiduría, una cosa es saber cuándo reprender y cuándo tener el tiempo para explicarle a un pecador su pecado con buenas palabras y amor. Y otra cosa es ya aliarse con el pecado y de a poco empezar a meterte y hacer amistad con el pecado. No hablo de las almas o de las personas. Dios ama, Dios nos ama, Jesús te ama. Por algo Él vino a entregar o a sacrificar mucho para que podamos ser salvos. Pero Él aborrece el pecado, Dios aborrece el pecado, y si no nos apartamos de nuestro pecado, es el impedimento más grande que nos aleja de Dios. En realidad eso es lo que nos aleja de Dios, el pecado. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo el que comete pecado, todo el que es en contra de Dios, el que no adora a Dios, el que no ama a Dios, el que no cumple sus mandamientos, pues está en pecado y pasa a ser templo de malas cosas y para malas cosas. Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, de buscarle, pero si no
le buscamos en realidad no le vamos a hallar, no vamos a sentir su presencia, no vamos a nacer de nuevo. Dice que para entrar al reino de los cielos, le preguntó Nicodemo, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, pero habla espiritualmente. Cuando tú naces, es todo nuevo, tú vienes todo nuevo, sin nada en tu cabeza ni en nada. Eso es nacer de nuevo. Se los puedo decir con testimonio vivo, cuando Dios me cambió, verdaderamente, me olvidé. O sea, yo sabía lo que fui en mi vida pasada y todo, pero verdaderamente se borró el pecado de mí. No nací físicamente, pero se borró el pecado de mí, todo lo que yo no podía dejar, todo lo que mi cuerpo y mi carne amaban, pues. La adicción al ejercicio, a muchas drogas y cosas. Todo lo dejé así, pero de un día para otro fue un total nacimiento de nuevo. Nacer de nuevo en Dios. Y, y así, mis hermanos, de verdad la experiencia de nacer de nuevo es algo bien grande, es algo increíble en Dios, no es así como muchos creen que yo cambio a Dios y yo ya digo que me arrepentí, así sigo cometiendo mi mismo pecado. Cuando Dios te cambia, aparte el pecado de ti y después está en uno y en la relación que tengamos con Dios permanecer. Hay muchos distractores, mis hermanos, Satanás tiene muchos distractores, pero debemos amar a Dios sobre todas las cosas para poder permanecer. Puedo contar sueños, que sueños, más sueños o realidad, pues en sí, porque en realidad era casi todo despierto, pero pues se ven como en sueño cuando son visiones espirituales o cosas espirituales, se siente una atmósfera como sueño, en realidad como si fuera un sueño. Pero en realidad pasa, mis hermanos. Y recuerdo cuando soñé con un demonio, o sea, era una música de rap, como que de unas que hablan como de Satanás, y bien hardcore, que era lo que yo escuchaba antes de que Dios me cambiara mi vida. Y, y la verdad, mis hermanos, fue como que yo la había olvidado. En ese día, cuando el Señor cambió mi vida, yo parece que ni existían esas cosas para mí. O sea, si tú me lo hacías escuchar, iba a una parte de mi carne, pues iba a reaccionar, recordar lo que escuchaba. Pero yo lo había olvidado, ya llevaba pues un buen de tiempo desde que el Señor me había cambiado. Fue al principio, pero no era mucho tiempo tampoco que había pasado. Y en realidad les puedo decir que yo la había olvidado. Si no es por ese demonio que volvió con lo que él es, pues esa música y todo lo que siguen esos espíritus, yo no la recuerdo. Y cuando la empecé a escuchar, pues yo dije, Padre, dije yo, como que se me había olvidado, dije yo, la escucho y parece que la he escuchado, pero se me había olvidado de verdad, Padre, ¿qué es esto? Y seguía sonando como un clip o un disco y salía esa música. Y de verdad me fue como que yo supe que la había escuchado, o era lo que yo antes escuchaba, pero no la recordaba. Si no suena ahí, yo no la recordaba, fue como como que hubiera sido ya otra persona, alguien nuevo totalmente. De verdad no familiarizaba mi cuerpo en Dios, no familiarizaba ya lo de antes con lo que pues soy y lo que Dios cambió en ese momento, un nacimiento totalmente de un nuevo hombre. Y, y recuerdo que dije yo, ya sé, Señor, esto es un demonio, dije, porque yo veía las cintitas girando y sonaba la música. Y dije, de veras, ellos pueden hacer imágenes y así hacerte visiones y no mostrarse lo que son en realidad para engañarte. Y dije, esto es un demonio. Cuando dije eso, pues ellos al saber que tú ya no eres ciego como en el mundo,
pues se deshació todo eso y agarró su forma. Pero recuerdo que lo reprendí, no pude pedir fuerza a Dios y así fue una batalla pues más menor, pero en sí no les quería contar eso, les quería contar que en realidad cuando Dios te dice que es necesario nacer de nuevo o ser un nacido de nuevo, es muy real, no es un juego, no es que tú lo sientas así, yo ya nací de nuevo o yo ahora soy hijo de Dios. No te detengas, mi hermano, esto es una carrera y hay que llegar a la meta. Y si tú te quedas ahí, de hecho en la Biblia reprendían aquello mismo. El Espíritu Santo reprendía aquello, dice, y vosotros, no todo alimento es apto para toda persona. Dice, un niño tiene necesidad de leche y no se le puede dar alimento sólido, pero cuando ya es grande tiene la capacidad de ingerir alimento sólido, hablando de la palabra, del conocimiento espiritual, pues. Entonces hay cada alimento para su tiempo. Dice, y vosotros pues, que ya deberíais haber estado bien intuidos en la palabra y grandes en espíritu, ¿aún tenéis necesidad de leche? No sé si me sienta feliz, o sea, así lo expresaba el espíritu, o sea, no sé si me sienta feliz con vosotros, por lo mismo, porque no crecen, mis hermanos. Uno llega como niño, nace como niño, pero hay que crecer espiritualmente. Y esto es personal, o sea, no se fijen en mí, en otro, es personal, es tú con Dios. Entonces, si tú no tienes cierto conocimiento, pero si tú buscas a Dios, si tú quieres nacer de nuevo, se lo pides a Dios. ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué ellos cuentan eso y a mí no me ha pasado eso? ¿Por qué ellos hacen eso y yo no puedo hacer eso, Señor? Tú pide. Dice que todo el que golpea se le abrirá y el que pide se le dará, pero que lo hagan con fe y que no se cansen. También está la parábola que dice del amigo que dice, amigo, préstame 3 panes porque ha venido alguien de muy lejos y no tengo qué ponerle en mi casa. Le dice, déjame, mis hijos ya están en cama, no me levantaré a dártelos. Y le seguía, amigo, préstame 3 panes y préstame 3 panes. Y dice, de cierto les digo que no salió por ser su amigo, sino por su importunio. Salió y le dio todo lo que necesitaba. Asimismo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y así, mis hermanos, si tenemos una necesidad de algo con el Señor, no nos desviemos. No te desvíes de la meta. No te desvíes de la meta y sigue adelante. No te desmayes. Tú solo pide, pide, pide. El Señor te dará todo a su tiempo. Y verás que todo lo que procede de Dios es hermoso. Pero sí hay que tener un nacimiento en Dios espiritualmente. Y vas a ver que el viejo hombre de verdad va a quedar atrás. Y ahí vas a entender cuando la Biblia te dice del nuevo, del viejo hombre y del nuevo hombre. Esperemos que sea el nuevo hombre en Dios y no que el nuevo hombre que sea todo lo contrario, mis hermanos. Que es que el nuevo hombre sea malvado, sino que el nacimiento sea en el bien y no en el pecado. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo. Sigamos adelante en Dios. Jesús los ama. Él ya viene. Las señales son notorias. Los hijos de Dios no tememos porque nos queremos ir con Él, con Dios. La venida es lo más hermoso. Podemos vivir nuestra vida, disfrutar de los animales, de cosas, de viajes, nuestros niños y nuestros hijos y todo lo que Dios nos permita. Pero nunca debemos desenfocarnos, que lo más que esperamos es que Dios venga por nosotros. Porque esto es un espejo, es un reflejo no real. Es algo que podemos, nuestro cuerpo está hecho para poder vivir aquí, sentir, ver y oír.
tener experiencias en el mundo, pues, pero no es lo real, no es la promesa. Si tú eres un hijo de Dios y sabes que Dios es real y sabes la promesa grande y hermosa que es, no te apegas a las cosas de la tierra. Puedes disfrutar, pero sabes que cuando Dios venga vas a disfrutar más. No vas a decir porque yo quería ver a mi hijo que creciera, nada. No va a haber excusa en el espíritu, porque sabes que lo que viene y lo que es va a ser mejor, muchísimo mejor. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Jesús ya viene y bueno, edifiquémonos en el Señor, en su Espíritu Santo. No nos desmayemos de pedirle a Él entendimiento, sabiduría, Espíritu Santo, comunicación con Él, su palabra, su gracia. Y si no hemos nacido de nuevo, si empezamos los caminos de Dios, también no se cansen ni desmayen de orar, de pedirle a Dios su presencia, su Espíritu y ser su hijo. Dios los bendiga mucho. Amén. Y Él haga su voluntad.